Las Biblias en el capítulo 5 del libro de Gálatas, para continuar con la tercera parte de las obras de la carne. Gálatas, capítulo 5, y en las primeras dos partes de nuestro estudio hemos ya visto que dice el versículo 19, y manifiestas. Manifiestas significa que se pueden ver, son visibles. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, estas obras no las produce el diablo, ya lo vimos. No le carguemos muertitos muchas veces al diablo que no le corresponden. Muchos jóvenes caen en la fornicación y dicen el diablo me empujó. Otros roban y dicen el diablo me incitó a robar. Pero la Biblia nos dice lo contrario. Esto es algo que brota de un corazón que está operando en la carne y no en el espíritu. Entonces, estas obras son obras nuestras, no del diablo. El diablo se aprovecha de ellas, sí es cierto, pero él no es el autor de estas obras. Dice la Biblia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y hasta aquí nos quedamos. Y en esta mañana vamos a estudiar herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Antes de comenzar a estudiar la 13ª obra de la carne, que es herejías, quiero nada más recordarles algo muy importante. Yo recuerdo, antes de que fuera cristiano, que mi hermano me hablaba, mi hermano menor Alejandro, de Jesucristo, y cuando él me hablaba de Cristo y la vida cristiana, se me hacía como una ilusión, como un oasis, como una fantasía que no podía ser real. ¿Por qué? Porque él me hablaba de servir a Cristo y de ser bueno, de no tomar, de no fumar, de ser fiel a mi esposa. Y todas estas cosas decía, pues es que yo no nací para monje. Yo no puedo ser una persona así, yo no puedo jamás pensar en mí mismo como un santo, ¿no? Yo imaginaba por el concepto equivocado que tenía, me imaginaba con una capucha así todo, y allá retirado arriba, y fuera del mundo. Yo le decía a mi hermano, mira, yo nunca podré ser cristiano, porque me gusta el pomo, me gustan las muchachonas, me gustan las fiestas, me gusta el baile, me gustan las discos, me gusta el pecado, cuando no tenga dinero voy a robar. Le dije, pues todo el mundo roba, el presidente roba, el jefe de la policía roba, el papa roba, porque no voy a robar yo. Pero, ¿saben ustedes que todas estas conclusiones o premisas falsas eran por la ignorancia? La ignorancia que existe acerca de qué es la vida cristiana. Y me acuerdo que una vez comencé a leer el capítulo 7 de Romanos, y ahí descubrí que dice, el pecado mora en mí. El bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y yo me encontraba en este problema, en este conflicto, que yo quería hacer el bien, pero veía dentro de mí una ley. ¿Y saben ustedes lo que es una ley? Es algo que es constante, es algo que no sucede una vez y después no, es algo constante. Por ejemplo, la ley de la gravedad es continua, por eso es ley. La ley de la gravedad opera todos los días, las 24 horas, sin ningún segundo de interrupción. Pues dentro de nosotros, dice la Biblia, hay una ley y se llama pecado. Y saben una cosa, el descubrimiento que yo hice fue el siguiente, que mi fuerza de voluntad no puede contra esta ley. Yo no podría llenar de buenos propósitos, me propongo no fumar, me propongo no hacer esto, me propongo serle a mi esposa, y cada vez que yo me llenaba de resoluciones, siempre fallaba. ¿Por qué? Porque la voluntad no puede contra una ley. Y les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo esta Biblia ahorita sosteniendo, está venciendo la ley de la gravedad. La ley de la gravedad opera al momento en que yo suelto la Biblia y la Biblia se cae al suelo. Y las 24 horas del día, la gravedad está atrayendo todo lo que no es denso hacia el centro de la Tierra. Pero ahorita, ¿por qué la Biblia no se cae? Porque mi voluntad la está sosteniendo. Pero ¿saben una cosa? Que después de 24 horas de tener la Biblia en mis manos, me voy a cansar. ¿No es cierto? Y siempre la ley de la gravedad va a acabar venciendo la ley de la voluntad. Entonces, se necesita una ley superior a la ley del pecado para que podamos vencer la ley del pecado. Y esto es lo que enseña Romanos 8:2. Y dice Pablo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo, entra, escúchenme muy bien, a operar dentro de nosotros otra ley. Pero esta ley que entra en nosotros también es constante. Y las 24 horas del día, el Espíritu Santo está dentro de nuestras vidas. Y ahora la ley del Espíritu puede vencer a la ley del pecado. Entonces le dije a mi hermano, gracias a Dios, ya comprendí qué es la vida cristiana. La vida cristiana es dejar que Jesús viva por mí. Que Él opere en mí. Que cuando venga doña Tentación, yo no voy a ir a abrirle la puerta a doña Tentación. Voy a mandar a Jesús a que le abra la puerta. Y cada vez que me enfrente con un problema, yo no voy a decir, mi carne va a vencer al diablo. No es cierto, la carne es débil, débil, débil. Nunca cuando trates de vencer con la carne el pecado vas a poder, porque nos gana. Entonces Jesucristo entra a nuestra vida y comienza a darnos el poder para vencer el pecado. Entonces el cristiano es una persona que tiene dos leyes, la carne y el espíritu. Dice Gálatas, entre los dos hay un conflicto, entre tu antigua naturaleza y entre tu nueva naturaleza. Y comienzan los dos a tratar de ganar y tratar de tener la victoria. La pregunta es, ¿quién gana en tu vida? Cuando gana la carne, es porque todos los días estás alimentando a la carne. Cuando vives en el Espíritu, es porque todos los días tienes un tiempo de oración con Dios, tienes un tiempo con la palabra de Dios, vives en comunión, estás memorizando capítulos enteros de la Biblia, estás impregnando, pintando, tapizando tu mente con la palabra de Dios. Entonces, cuando viene la tentación, el Espíritu es más fuerte y tienes que operar en el Espíritu para vencer a la carne. Y la batalla es de todos los días. Si ayer tuviste fuerza y ayer dijiste, me sentí ayer con unas fuerzas tremendas, y ayer le dije a una mujer que no es mi esposa, no me voy contigo, no significa que también se lo digas hoy. Porque conforme a nuestros días, nuestras fuerzas, el pan de cada día, dánoslo hoy. Entonces la vida cristiana es una lucha, un conflicto diario, encarnizado, de vida a muerte, entre la carne y entre el espíritu. Estas obras que hemos estado estudiando, las obras de la carne, son todas las manifestaciones de una persona que vive en la carne, que opera en la carne, y no por esto no puede ser cristiano. Hay cristianos que operan en la carne. Veamos pues la 13ª obra, que es herejías. Y aquí encontramos que esta palabra herejías es la palabra griega airesis, con H, airesis. Literalmente, o etimológicamente en el griego, significa escoger algo, o un acto de escoger. Entonces la palabra herejías es una separación, o una división doctrinal, o un espíritu partidario, por haber escogido algo opuesto a la verdad revelada por Dios. Se los voy a explicar. Cuando, por ejemplo, tú escoges creer en algo, una opinión tuya, como el señor ayer que llegó en el desayuno después del mensaje, y me dice, oiga, señora Dulce, yo estoy en desacuerdo con usted en esto. Y le dije, esta opinión o este desacuerdo, ¿de dónde viene? Me dice, pues, usted dice que solo Cristo salva. Yo digo, me dijo, que cualquier camino lleva a Dios. Entonces le dije, mire, no es lo que usted piensa, ni tampoco en el último de los casos lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. Dios, le dije a este señor ayer, no nos dejó la alternativa o la prerrogativa para que cualquiera pensara o se imaginara o escogiera de acuerdo a lo que él cree cómo llegar al cielo. Dios nos dijo, Dios ha hablado, Dios ha establecido un solo camino al cielo, Jesucristo su Hijo. Le dije entonces, usted puede comenzar a formar una secta. ¿Qué cosas son las sectas? Bueno, de ahí viene la palabra herejía. Las sectas son personas que tienen enseñanzas heréticas, o sea, escogieron la opinión de ellos y no la opinión de la Biblia. Y en el momento en que tú dices, bueno, es lo que yo pienso, y no dejas que la Biblia vea o sea la que diga qué cosa es la verdad, en ese momento te conviertes en un hereje. ¿Quién es una persona hereje? Es una persona que ha escogido, que ha causado una división por su opinión personal y no por la verdad revelada de Dios.
Quiero mostrarles a ustedes, por ejemplo, vean ustedes en Hechos capítulo 5. En el libro de Hechos encontramos 3 sectas. Ahora ya saben lo que es una secta. Todos los días en el periódico hablan que las sectas. En el periódico, desgraciadamente, muchos periodistas, Hechos 5, muchos periodistas no saben el significado o usan términos equivocados acerca de palabras. Por ejemplo, en el periódico, todo lo que no sea catolicismo es secta. Cualquier cosa que no sea el catolicismo es secta. Sin embargo, el catolicismo es la secta más grande que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque han escogido la opinión de los hombres y no la opinión de Dios. ¿Quiénes son entonces las sectas? Las sectas son partidos conjuntos, grupos de personas, escúchenme muy bien, que comienzan a enseñar cosas que no están en la Biblia. Eso es una secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es Dios, que el infierno no existe, que cuando resucitó Jesús, resucitó en gases, no corporalmente. Los adventistas del séptimo día enseñan que si no vas el sábado a la iglesia, tienes el símbolo de la bestia. Las enseñanzas de Elena de White, cuando fundó el adventismo, comenzó a decir, ¿verdad?, que cualquiera podría tener a Dios. El unitarismo dice que Dios no es malo y que al final todos se van a salvar. Esto se llama universalismo. Y así podríamos ir con todas las sectas y con todos los grupos que enseñan cosas que contradicen la palabra. En los tiempos de Cristo, veamos algunas de las sectas que ya existían. Hechos 5:17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, aquí la palabra secta es airesis, que estamos estudiando como obra de la carne. Airesis de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Quiénes eran los saduceos? Era un grupo de religiosos que enseñaban que los ángeles no existían y que tampoco había resurrección de muertos. Vean ahora ustedes Hechos 15. Hechos capítulo 15, versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, otra vez la palabra airesis, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos era un grupo, otra vez, de religiosos. Qué curioso, ¿no? Puros religiosos. No son ni borrachos, ni alcohólicos anónimos, ni comunistas, ni pandilleros, puro religioso. Y los fariseos eran un grupo de religiosos que decían lo siguiente. En el Antiguo Testamento, sí es cierto que Dios habló a través del Pentateuco, pero aparte del Pentateuco, los fariseos habían agregado a lo que había dicho Dios, el Mishnah o el Torah, 600 mandamientos que no estaban en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesucristo llega, encuentra a Jesucristo que los fariseos le enseñaban a la gente sus tradiciones que ellos habían inventado y no su Padre Celestial. Y vean lo que Jesucristo dice en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 8 y el 13. Marcos 7, del 6 al 8. Jesús les habla a los fariseos y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Escuchen, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Ahí está, mandamientos de hombres. En otras palabras, ni Padre ni la Biblia dice eso. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Lo inventó por ahí algún hereje. Dice el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar ¿qué cosa? ¿Qué cosa hace los mandamientos de hombre o qué cosa hacen las tradiciones a la Biblia? La invalida. ¿Saben lo que significa invalidar? Significa hacer nula. Dice el versículo 13, otra vez, invalidando la palabra de Dios, ¿con qué cosa? Con vuestra tradición. Entonces, cuando hablamos con nuestros amigos católicos, les puedes preguntar, ¿de dónde sacaron el limbo?
¿De dónde sacaron el purgatorio? Ya me comienzan a soplar todos los hermanos, ¿verdad? ¿De dónde sacaron las misas a los muertos? ¿De dónde sacaron la cuaresma? ¿De dónde sacaron las misas a los santos? ¿De dónde sacaron que se convierte la sangre de la Eucaristía en el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿De dónde sacaron todas estas cosas? Son tradiciones. Pero Roma considera las tradiciones con la misma autoridad de la palabra de Dios. Y lo único que hacen es invalidar el mandamiento de Dios. Por eso es la secta más grande que existe en el mundo. Vean ustedes en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículos del 1 al 2, que la Biblia dice que estas herejías, estas opiniones personales de muchas personas, son introducidas a la iglesia cristiana. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Escuchen, que introducirán encubiertamente aidesis destructoras, opiniones personales, tradiciones de los hombres, enseñanzas que no tienen su origen en la verdad revelada de Dios, sino en sus propios corazones perversos y degenerados. Estas herejías, estas enseñanzas comienzan a entrar a la iglesia y cuando nos damos cuenta, la iglesia está infiltrada. ¿Cómo puede una iglesia, cómo podemos la iglesia cristiana de Cuernavaca evitar ser infiltrados? ¿Cómo podemos evitar que vengan enseñanzas que comiencen por debajo del agua a infiltrarse por todos lados? ¿Saben ustedes cómo? Primer paso, haciendo una declaración de fe. Esta iglesia tiene una declaración de fe y a cada persona nueva que viene se le entrega en sus manos. En esta declaración de fe se explica lo que nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios. Si alguna persona no cree en su hermano, está en tinieblas, número 1. Número 2, anda en tinieblas. Número 3, no sabe a dónde va. Y número 4, las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Hay alguien en tu familia que no has perdonado hace 3, 4 meses? ¿Odias a tu ex marido? ¿A tu ex esposa? ¿Hay un odio contra tu vecino que no has solucionado y no has arreglado? ¿Tienes en tu corazón rencor constante contra alguna persona? La Biblia dice, tu carne está operando y no el Espíritu de Dios. En esta mañana, lo único que tú puedes hacer es pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Dios, hacer la paz con Dios y confesar tu pecado delante de Dios. Y para acabar en esta mañana, veamos Romanos capítulo 8, donde la Biblia nos explica de qué manera podemos nosotros darnos cuenta si nuestra vida cristiana es genuina y verdadera. Romanos 8, del 5 al 8. Los que son de ¿dónde? Los que son de la carne, aquí se está refiriendo a los incrédulos. Aquí no está hablando de los cristianos carnales, porque más adelante vamos a ver que dice, pero nosotros no estamos ya en la carne. Podemos operar en la carne, pero ya no estamos viviendo en la carne. Si tú me dices, como una vez que fui por allá, por el sur de México, me subí con un pastor en su coche, y me dice el pastor, mira hermano Alducin, esa licorería es del hermano fulano de tal. Ah, es un hermanito, qué bien. Y digo, ¿y cuánto tiempo tiene el hermano en la iglesia? 5 años. Y dije, 5 años y sigue vendiendo licor. Me dice, sí, es que es un hermano carnal. Entonces, hay ciertos hermanos dentro de la iglesia que los clasifican como carnales y les permiten vivir en pecado, clasificándolos como carnales, pero en la Biblia no existe esto. En la Biblia existe que un cristiano puede operar en la carne de vez en cuando, pero no vivir en la carne continuamente. Ahí está la diferencia. 1 Juan 3:9, cualquiera que es nacido de Dios no puede practicar, vivir, revolcarse, acostarse, hacer un hábito del pecado. ¿De qué nos salvó entonces Dios?
Nos salvó de la esclavitud del pecado. Y el cristiano, aunque puede operar en la carne, y aunque puede hacer cosas que antes hacía, el cristiano ya no vive continuamente en la carne, porque cuando el cristiano opera en la carne, se arrepiente, le duele, se siente delante de Dios que ha ofendido a Dios, tiene temor de Dios. Si tú vives en la carne y en adulterio y robando de hace 4 o 5 meses y no te duele el corazón y no le confiesas a Dios, no eres cristiano. Estás en las tinieblas. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todo el día estás pensando en qué muchachas, adulterio, fornicación, robos, toda su vida, sus pensamientos están concentrados en las obras de la carne. Adulterio, fornicación, lascivia, envidias, orgías, borracheras, etcétera, etcétera. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿cuánto tiempo al día? Tenemos 24 horas. ¿Cuántas horas al día piensas en el Espíritu? ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces al día piensas en Dios? ¿Cuántas veces al día, o cuántas horas o segundos lees la Biblia a diario? ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? Si me dices que los últimos 2 días, las últimas 48 horas, han pasado sin ningún pensamiento hacia Dios, sin abrir la Biblia, sin orar, y sin levantarte en la mañana y elevar tu alma cuando te levantas, y es que cualquier cosa es el día tuyo, Padre, gracias por este día, y ahí vas todo dormido al baño, ¿verdad? Pero vas pensando, Dios Padre, gracias por este día, y te llena el Espíritu Santo el corazón de alabanza hacia Dios, no puedes ser cristiano. El que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A qué muerte se refiere? Se refiere a la pérdida de comunión con Dios. El que vive en la carne no puede tener comunión con Dios, en otras palabras, pero el que se ocupe del Espíritu, por tener comunión con Dios, ¿qué hay en su vida? Vida, pero no una vida así nada más me levanto y existo, una vida, pero una vida de paz. Una vida de paz. De que te levantas y sabes que todo está tranquilo, todo está bajo control, tu negocio está en las manos de Dios, el futuro de tus hijos, como decía la hermana, está en las manos de Dios, y tienes una paz que te llena el alma y el corazón, pero que sobrepasa el entendimiento, una paz que solo el Espíritu nos puede dar. Versículo 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, más vosotros, o sea, esta frase nos introduce y nos enseña que los que estaban anteriormente, o de los que estaba hablando, no eran cristianos. Ahora Pablo dice, los que son de la carne, miren, hacen esto, identifícanos por esto y por esto. Y se voltea a Pablo y dice, más vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los cristianos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios? No me levantes la mano. Pregunta, ¿tu vida está caracterizada por la paz, la tranquilidad, la calma? ¿Vives deleitándote en Dios todos los días? Cuando lees la Biblia, ¿encuentras deleite en Él? Cuando en la mañana te levantas a las 4 o 5 de la mañana o 6 de la mañana a orar, ¿encuentras en ese tiempo con Dios paz, gozo? Y cada vez te dan más ganas de estar delante de Dios en oración, en memorización y en estudio de la palabra. Entonces tienes el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, aunque hables en lenguas y te revuelques y grites y tengas visiones, dice la Biblia, el que no tiene el Espíritu no es de él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pablo acaba diciéndonos, si alguno de ustedes tiene el Espíritu Santo, ¿qué cosa tiene el cuerpo? La palabra muerto significa separado. Tu cuerpo está separado del poder del pecado. Aun cuando tenemos el pecado ya no nos domina, ya no nos esclaviza, ya no nos sujeta, ya no tiene el pie puesto en nuestro cuello. Ahora cuando caigo en pecado, vengo a Dios, le confieso mi pecado y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, comienza a guardar mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Despidámonos en oración.
Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque cada vez que comenzamos a opinar algo, nuestra pobre opinión personal, no basada en tu verdad revelada, caemos en herejías. Tú no le diste al ser humano la prerrogativa de escoger qué pensar de ti. Por eso han hecho una caricatura de ti. Por eso te han distorsionado en las películas, en los libros herejes. Porque es una imagen que no corresponde a la que tú has revelado en tu santa palabra. Por eso se juntan sectas. Y por eso hay herejes y grupos sectarios, porque dominan en ellos sus pensamientos y no tus pensamientos revelados en la Biblia. Enséñanos a permanecer fieles a tu palabra, aun cuando muchas veces tu palabra parezca contradictoria a nuestra razón. Porque en el último de los casos no es nuestra razón la que debe prevalecer, sino el discernimiento y la obediencia, porque tú lo has dicho. Te damos gracias, Padre Santo, también porque si hay envidia en nuestra vida en esta mañana, contra alguien, desasosiego porque no tenemos lo que anhelamos, o porque anhelamos algo mejor, te pedimos perdón, porque esto significa que no confiamos en ti. Te estamos llamando mentiroso, porque al tener desasosiego e intranquilidad, creemos que tú no eres bueno con nosotros y que no nos quieres dar lo mejor. Pero si tenemos lo que tenemos ahorita, es porque dentro de tus ojos y de tu corazón así lo has considerado. Gracias, Padre, por lo que tenemos. Gracias por lo que no tenemos, pero saca de nuestra vida cualquier asomo de envidia o de codicia o de avaricia. Te damos gracias también, Padre Santo, en esta mañana porque es muy importante que nuestra vida sea limpia delante de ti y que podamos verdaderamente tener limpio el corazón de odio y de rencor contra cualquier persona. Saca de nuestro corazón cualquier intento de homicidio, de venganza o de rencor contra alguien, para que seamos perfectos como tú eres perfecto que estás en el cielo. Y así en este momento también, con sus rostros inclinados, ¿habrá alguna persona en esta mañana que quisiera recibir a Jesucristo por primera vez? Que haya comprendido que no puedes vivir ya más sin Cristo. Que entiendas que en esta mañana tienes que hacer la paz con Dios. Y me preguntarás, ¿qué debo de hacer? La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus tinieblas. Arrepiéntete de tus opiniones personales, de tu soberbia, de tu envidia, de tu rencor y de tu odio. Y confía en esta mañana en que Dios, en la cruz del Calvario, en la persona de su Hijo Jesucristo, pudo perdonarte y perdonarme en nuestro lugar. Cuando Jesús moría, en su cuerpo Dios ponía tus envidias, tus borracheras, tus fornicaciones, todas las cosas que hiciste, Cristo las llevaba en su cuerpo en la cruz. Y ahora Dios te pide, solo cree con todo tu corazón que mi Hijo Jesucristo ha muerto en tu lugar, que Él ha pagado tu infierno y tu juicio mediante su sangre derramada en la cruz. Ábrele tu corazón en este momento y dile estas palabras a Dios, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu corazón. Mi Señor y mi Dios, perdona mis pecados, me arrepiento sinceramente y te pido que me ayudes a cambiar de vida. Creo con todo mi corazón que Jesucristo tu Hijo pagó en la cruz con su sangre por todas mis maldades y todos mis pecados. Ahora, Señor Jesús, te abro mi corazón y te invito a mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy las gracias porque salgo contigo en esta mañana en mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén.